Bueno, buenas tardes a todas y todos. Vamos a evitar cuestiones de lenguaje por una razón de abreviar el tiempo. Incluso les había traído un PowerPoint que a mi entender estaba hermoso, pero no vino mi abuela. Pero por razones de tiempo vamos a cortar porque incluso repetiríamos algunos conceptos que aquí se han dado en el transcurso de la jornada, muy interesantes por cierto, pero a mí me interesa hacer hincapié en que repasemos juntos qué es el género y la violencia de género, porque en verdad vamos a analizar en este panel esta pregunta que nos hicimos de quién es la culpa, ¿no? Desde ya adelanto que no hay un culpable o una culpable, sino que tenemos causas y factores que contribuyen y factores que agravan la violencia, y tenemos que ver qué rol desarrollamos cada uno. A lo largo de la jornada se ha analizado el rol del Poder Judicial, el rol de distintos operadores jurídicos, de distintos organismos del Estado. Me encantaría opinar y pasarles el PowerPoint en esa parte, pero bueno, lo dejo al material y queda a disposición, incluidas las estadísticas, que me parece que, bueno, tal vez podríamos hacer hincapié en algunas cuestiones que tienen que ver con, a ver si puedo pasar rápido, algo les paso, si no, lo abandonamos. Pero en este concepto que tenemos que hacer hincapié en el concepto de desigualdad, en esto de que todo lo que es género quiere decir desigualdad, y esto es lo que da pie a la violencia. Estas estructuras sociales y culturalmente que se han ido construyendo y que han sido preciosamente descritas a lo largo de la jornada es lo que da pie a la violencia de género, las diferencias y las desigualdades. Dicho esto, es importante que sepamos que por qué hablamos de perspectiva de género. Y aquí también quiero hacer hincapié, porque para nosotros es importante, como capacitadoras que estamos en este momento, alguna de las ponentes anteriores habló de las capacitaciones como herramienta. Vos, Gabriela. Sí, estamos justamente trabajando en eso, y son las capacitaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y a través de la red hemos logrado formalizar unos convenios con Municipalidad de Rosario, y estamos haciendo esta capacitación a los dos poderes, judicial y ejecutivo. Y nos sentimos orgullosísimas de eso porque hacemos hincapié en la perspectiva de género como una categoría de análisis que nos permite visualizar todas estas situaciones, advertir todas estas diferencias, estas desigualdades de poder, y en el caso particular mío, juzgar con esta perspectiva. No es casual hablar de la perspectiva de género y los medios de difusión, porque precisamente entendemos que así como cada uno de nosotras tenemos un rol determinado como operadores jurídicos, nos preguntamos cuál es el rol de la prensa en todo esto, porque los números realmente son alarmantes. Y si nosotros vemos que cada 33 horas muere una mujer producto de un femicidio, realmente es una preocupación, como decíamos antes, un flagelo social, es una pandemia y es una preocupación de todas. No es un problema de las mujeres, sino que es un problema de la sociedad. Una sociedad que no elimina y erradica la violencia, no la persigue, no la sanciona, que es un compromiso asumido por el Estado internacionalmente, está violando compromisos internacionales, no está cumpliendo con la debida diligencia, con lo cual todos estamos llamados, no es una solución aislada, sino que todos y todas estamos llamados a participar en esta deconstrucción de este modelo que denominamos androcéntrico. Los españoles dicen BBVA, que no es el banco francés. Es blanco, burgués, adulto y varón. Como verán, no solamente somos excluidas las mujeres en este modelo androcéntrico, sino hoy, como decía Almudena, y hablaba de estos pueblos originarios que ella ha visitado y demás, el varón que no responde a los modelos de varón que en estas estructuras social y culturalmente se han ido diseñando, como decía aquí alguien, ese varón que no tiene que ser sensible, no tiene que llorar, tiene que ser proveedor, tiene que ser fuerte. Todos los varones que no encuadran en ese modelo, también en esos estereotipos, también son discriminados. Me hubiese encantado hablarles de la violencia transgénero, también sepan que llevamos registro de todo. Y en Rosario, a la altura, en mi juzgado, por ejemplo, ya llevamos 1.808 causas de violencia familiar.
y no todas son violencia de género, pero mayormente, en un alto porcentaje, yo diría el 90% son violencia de género. Esta es una realidad. La violencia de género tiene una cara que es la violencia familiar. La mayor cantidad de casos de violencia de género se producen en el ámbito familiar. Los agresores son en mayor número parejas, en otro número importante pero menor exparejas, con lo cual ahí es donde tenemos que prestar mayor atención. Pero bueno, ¿qué pasa con los medios de difusión en todo esto? Vamos, ténganme paciencia, que lleguemos a... Esto del ciclo de la violencia lo digo rápidamente, porque preguntaban de la retractación. Si ustedes quieren, podemos hacer un repasito rápido. Hay 3 ciclos, que es un periodo de tensión donde se va armando esta agresión, que puede ser tanto física, psicológica o de otro tipo, y pasamos a un periodo de explosión y luego de esa agresión, que generalmente la mujer denuncia en esa etapa, se pasa a una fase denominada luna de miel, que es donde puede esa falsa reconciliación y es donde vienen los pedidos de retractación, que a veces lo tomamos como nueva violencia. Y vamos a detenernos en uno de los tipos de violencia, que es la simbólica y que se vincula con los medios de difusión. Repasando, es la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmite y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Y esto es lo que nos hace pensar que esta es la madre de todas las violencias. Toda la física, la psicológica, todas tienen como base la violencia simbólica. Y si pensamos en las modalidades en que se cometen, tenemos que hacer reflexión sobre la violencia mediática, aquella publicación o difusión de mensajes, imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas. Esto es lo importante, legitimando la desigualdad de trato o que construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. ¿Qué pasa? Esto es de la Ley 26.485, nosotros la reproducimos en el orden provincial, en la provincia de Santa Fe, la 13.348, y nuestro decreto reglamentario de la 13.348 explica muy detalladamente todos estos aspectos. Lo tengo que decir porque soy santafesina hasta la médula. ¿Y qué pasa con los medios de difusión? En un estudio que se ha hecho, se reveló que más de 100 países tienen un tratamiento en el 46% de las noticias promoviendo estereotipos de género. Por eso hoy estamos aquí hablando de esta temática. No es que la culpa es de la prensa. Yo dije al principio, no hay un culpable o una culpable, pero en cómo contribuimos cada uno. No voy a hablar, a mis compañeros del panel, no voy a hablar del rol del Poder Judicial, de la jueza, porque ya se habló a lo largo de toda la jornada, entonces paso directamente a los medios de difusión. Y además hay otra realidad en los medios. ¿Cuál es la participación de la mujer en los medios? A mí esta estadística me gustó, porque me gustó en un sentido de compartirla acá en el panel, no me gusta nada en realidad. Pero de los medios que fueron evaluados, el 73% de los altos cargos directivos son ocupados por varones. ¿Y cuál es el tiempo en cine de la mujer? Ustedes vieron que Gina Davis habla mucho de esto. Les había traído algo, pero bueno, lo vamos a pasar. Por eso también hablamos de la ciberviolencia, que es la forma de difundir el hostigamiento y el acoso de mujeres, niñas, a través del mundo digital. Por eso los medios de difusión estamos hablando en general, estamos hablando también de redes sociales. Sí, ya me empieza todo. Pero yo por cuestiones de tiempo tirano zafé de hablar de mi rol, así que, bueno. Y nosotros entendemos desde este lugar que el rol de la prensa, todos sabemos, esto es muy sabido, que es un medio de información y entretenimiento, pero también es formador y educador, ¿no? En lo que la prensa refiere. Esta función educadora de la prensa
está resaltada en la plataforma de acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing 1995. Hubo después otros Beijing más que fueron aclarando. Son una de las 12 esferas de preocupación de los estados respecto a estas cuestiones, pero en particular tiene un capítulo que está destinado a la mujer y los medios de difusión, donde hay una cuestión muy puntual, que es concienciar a la sociedad. ¿Y qué responsabilidad tenemos todos en concienciar? Yo les contaba, nosotros hacemos estas capacitaciones y es una forma no solamente de sensibilizar, sino también de ir concienciando. ¿Y qué rol le cabe a la prensa en todo esto? En el tratamiento de la noticia de violencia de género, yo le contaba a María Angélica, también por el centro de capacitación, me toca dar toda la parte de género y violencia en el curso de periodismo judicial, que es interesantísimo, y cómo se deben tratar las noticias de violencia en los medios. Yo no soy periodista, no puedo, pero sí puedo bajar la normativa, porque tenemos instrumentos internacionales como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará que nos bajan la informativa y leyes específicas. Con lo cual, la idea es que a través de los medios de comunicación, no solamente tener esta actitud de responsabilidad, sino también de formadores y educadores, de construyendo estos estereotipos, no fomentándolos. Esto sería muy resumidamente todo lo que debíamos conversar. Yo les he traído hasta imágenes, pero no vamos a perder el tiempo, el lenguaje género-sensitivo. Esta noticia es de hace unos días. Fíjense cómo nos llama la atención que una mujer sea designada en un cargo en el que nunca antes había sido designada una mujer y además en un área específica de género, para asegurar la perspectiva de género en todas las áreas del medio. Me pareció sumamente importante porque a veces una imagen dice más que 1000 palabras. Y esto también sacado de la plataforma de Beijing, los medios de comunicación dan forma a nuestro mundo, pero también lo hacen las mujeres como poderosas agentes del cambio en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces dicen, ha llegado la hora de que los medios de comunicación reflejen esta realidad. Yo creo que somos todos y todas responsables a la hora de construir estos estereotipos y de ningún modo fomentarlos. Muchas gracias. No, yo quería, por ahí Laura está más empapada con el tema de las redes sociales, que creo que es lo que viene, porque me da la sensación, tuvimos una charla con algunas de ustedes antes de este encuentro, y me dio la sensación de que todos tienen, o que en general, no vamos a generalizar, tienen una idea de que los medios somos malos, los periodistas somos malos, que bajamos línea a la sociedad, que como decían recién, promovemos estereotipos de género y demás. Yo debo decirles que hay un montón de periodistas canallas, hay un montón de dueños de medios que son unos piratas, pero la idea de que el medio es un órgano de difusión es una idea que ya no existe más y que va a existir cada vez menos. Los medios de comunicación son cada vez más flexibles, están absolutamente cruzados. Los contenidos que circulan en la red de información de hoy ya no está más dirigida por una cabeza hacia el pueblo, porque ya la información está totalmente cruzada y la dirección de la información ya no es más lineal. Hace mucho tiempo que no es más lineal y es cada vez menos lineal. Les doy un ejemplo. Pavo, pero que por ahí viene al caso. Hoy vengo a hacer un programa de televisión donde se hablaba de otro tema, caballos que habían sido asesinados en un campo en la zona de Ezeiza, o que habían sido abandonados, que se estaban muriendo de hambre por un cretino que robaba caballos. Estábamos trabajando el tema, había un abogado que explicaba los asuntos legales del caso, había una mujer de una ONG como una especie de víctima del caso, llevándola a un caso que podría ser de otro tema, y no estaba la versión de la justicia, por ejemplo. No sabía, estaba la policía que daba su versión del hecho, pero la fiscal del caso no quería hablar. Entonces ahí se estaba produciendo un hecho informativo que estaba incompleto, porque faltaba la versión de la justicia. Faltaba un elemento, con lo cual ahí está, ese es un caso concreto donde se demuestra que la información no es el producto de o no siempre es el producto lineal
y unidireccional de un medio hacia el público, sino que es una construcción que se hace entre todos. Y muchas veces lo que pasa, en los casos de violencia de género particularmente, es que falta la pata de la justicia. Muchas veces los periodistas nos tenemos que arreglar con el abogado, y ese es un tema para mí muy importante, porque lamentablemente los abogados suelen hacer cosas horrendas en estos casos, y hay algunos antecedentes de casos notorios donde esto fue más que evidente. Pienso en el caso de Ángeles Rawson, ¿se acuerdan? Donde un abogado sugería que la chica se acostaba con el padrastro. Y ahí si no hay un contrapeso de parte de la justicia, el vocero del caso pasa a ser ese abogado cretino, que dicho sea de paso nunca fue sancionado. Creo que hay que empezar a pensar a los medios de otra manera, porque los medios ya son otra cosa, a eso me refiero. A los medios de alguna manera los vamos haciendo cada vez más entre todos. Cada vez más los vamos haciendo entre todos. Ni hablar en las redes sociales de las que va a hablar Laura, pero ustedes, los funcionarios judiciales, cuando aportan información a un caso, están participando del circuito de medios, están participando e incluso haciéndose cargo del circuito de información. Hay algunos casos concretos, acá la Corte de la Provincia de Buenos Aires tiene que es algo que yo recomiendo mucho, tiene una persona, un profesional encargado de la comunicación de la Corte, que no solo comunica los fallos de la Corte, sino que por ahí los explica, se reúne con otros periodistas y los asesora, o incluso ante un caso de alta repercusión pública puede ser asignado por la Corte a, pongámosle, viajar a un tribunal de Dolores, a un juzgado de Dolores, a ayudar al fiscal o al juez del caso a difundir la información, a contar qué es lo que pasa en el caso, cuál es el nudo, el núcleo del problema, etcétera, etcétera. Eso sirve mucho, porque ahí la justicia se está haciendo cargo de que es parte del circuito de información. No es que si los jueces no hablan, la información no existe. La información existe siempre. O nos hacemos cargo o no nos hacemos cargo. La información fluye y cada vez más, y esto va a ser cada vez más así. Dicho esto, muchas de las cosas que se marcaban recién, yo las comparto, pero creo que vamos aprendiendo todos. Cuando yo empecé trabajando como periodista de policiales hace, no sé, 25 años, y cada vez que un tipo fajaba a una mujer o la mataba a tiros, hablábamos de crímenes pasionales, ¿se acuerdan? Eran como excesos de pasión. Bueno, hoy eso no existe más. Hoy se habla de violencia de género, se habla de femicidas, y no ha pasado mucho tiempo, pasaron 20, 25 años, que en términos históricos es muy poco. Quiero decir con esto que vamos mejorando todos. La cita, cada vez que se habla de un caso, al número de teléfono al que se puede llamar. Pero, a ver, otro ejemplo que se me viene ahora a la cabeza que me parece que es importante. En una época en los medios no se hablaba de suicidios, porque se creía que la mención del suicidio iba a generar una ola de suicidios. Durante muchos años, después tampoco se hablaba de cáncer, como si no hablar de cáncer, evitar el cáncer. Bueno, los suicidios existían igual, como existe el cáncer, lamentablemente. Pero ¿cuál era la solución del caso? No hablar de suicidios y punto. Es decir, extraña muerte. Bueno, la verdad es que con el tiempo aprendimos que no era la solución, porque la gente hablaba igual. Lo que se hizo, y hay recomendaciones de Naciones Unidas y muchos trabajos hechos sobre el caso, es que se habla del suicidio, se explica, y los medios y los periodistas aprendimos que hay que explicar que el suicidio no es una solución, que hay no dar detalles de métodos de cómo se suicida, porque eso sí puede generar ideas, etcétera, etcétera. Es decir, se resolvió que lo mejor no era no hablar del tema, era hablarlo bien. Era comunicar bien, informar bien. Y en los casos de violencia de género yo creo que pasa lo mismo. Yo me acuerdo de Carmen Argibay, que todos ustedes recuerdan muy bien, que ella decía, la culpa, me veo junto a ella en su despacho y ella diciéndome, la culpa es de ustedes,
porque están todo el día meta que hay con los policiales en la tele y la gente siente miedo. Y en parte era cierto eso. En los 90 empezaron los canales de 24 horas, antes no existía eso. Y claro, vos prendías la televisión y estaban todo el tiempo que mataron a uno, que asaltaron a otro. Y por ahí eran 2 hechos, pero como los veías 20 veces, vos sentías que eran 40. Ahora, esa es la sensación. Después hay una estadística. Y la estadística es la estadística, no es una sensación. Y el delito efectivamente estaba creciendo en los años 90. Ahora, ¿qué tenemos que hacer los medios? No informar tantas veces. La verdad es que los medios, y vuelvo a lo que decía al principio, cada vez somos menos dueños de la información, porque hay algoritmos que hacen que las páginas web repliquen la información que más interesa al público, porque en televisión tenemos el minuto a minuto, y se engancha un tema, hay que quedarse en ese tema. Es decir que, de vuelta, el circuito informativo lo hacemos entre todos. El circuito informativo lo hacemos entre todos, y es muy importante que la pata judicial de esta historia conozca esto, sepa esto y asuma el compromiso de esto. De parte nuestra, es mucho lo que todavía tenemos por aprender. Yo coincido en que hay que educar, que hay que dar contexto. Un caso de violencia de género nunca puede ser. Un tipo que mata a golpes a una mujer no puede ser solo un tipo que mata a golpes a una mujer. La mayoría de los casos hay razones culturales de fondo, incluso centenarias, por eso no paramos de contar casos del norte del país, y ustedes conocen que las estadísticas demuestran que hay mayor violencia de género en el norte del país, y hay razones culturales que explican esto. Es decir, los periodistas tenemos que aprender, los medios tienen que aprender a educar, a comunicar, a no naturalizar lo evidente. Si Tinelli muestra tetas y culos, bueno, hay que decir, che, Tinelli está mostrando tetas y culos. Ahora Tinelli muestra menos tetas y culos. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que no estaba bueno. Es decir, vamos todos aprendiendo. En ese proceso de ir todos aprendiendo, yo creo, y es mi pequeña gota de arena esta tarde, creo que es muy importante la comunicación entre el Poder Judicial y los medios, y los periodistas. Es muy importante. Les daba el caso de lo que pasa en la Corte de la provincia, en la Corte Nacional también hay todo un equipo de comunicación, pero muchas veces falla la relación del periodista con la fiscal de determinada ciudad del interior o del conurbano, o porque no hay puente, porque hay desconfianza, porque hay reparto de culpas, y es muy importante esa comunicación. Hoy, en el episodio de los caballos, faltó la pata judicial. Faltó que la fiscal explicara, como después sobre el final del programa explicó, que había una persona que estaba identificada, que era la dueña del campo. Bueno, no importa el caso. Lo que les quiero decir es que es importante esa comunicación, sobre todo para explicar. Hay veces que hay fallos que son difíciles de explicar, difíciles de entender. Hay algunos que son inexplicables también. Pero hay veces que una explicación ahorra problemas y ayuda a que la gente entienda cómo funciona la justicia. Es muy importante eso. Que la ciudadanía sepa qué es lo que está evaluando un juez, cuáles son las normas en las cuales se tiene que valer, porque muchas veces la ciudadanía no conoce cuál es la pena para un delito o para el otro. Entonces, un señor que roba un auto y pide que lo maten. No se lo puede matar porque robó un auto. Hay un gran desconocimiento, y ese desconocimiento se bloquea informando, o sea, se reconvierte en otra cosa con información. Y muchas veces eso se soluciona con una mejor comunicación, algo tan simple como eso. La idea esta de que los jueces hablan por sus fallos es una idea que no sirve más, no en este tiempo, no para esta era. Hay que comunicar, hay que hablar, hay que decir. Es muy importante eso. Después, insisto con esta idea de que la comunicación es de todos. Hoy abríamos con un pequeño reporte de prensa de una chica haciendo un reporte en una de las marchas del Ni Una Menos, y terminó haciendo una bajada de línea de la agrupación de izquierda a la que pertenecía. Es decir,
creo que era una prensa de un partido de izquierda. Pero digo, esto lo tenemos que construir entre todos y lo vamos a ir construyendo entre todos de a poco. Yo soy muy optimista, yo creo que esto ha cambiado muy rápido, mucho más rápido de lo que imaginamos. Insisto, hace 20 años se hablaba de crímenes pasionales. Creo que hay que profundizar la idea de que la solución es una transformación cultural que va a llevar mucho tiempo, que hay que ser pacientes, no podemos ser intolerantes frente a los intolerantes, tenemos que entender que es un tránsito difícil y que va a llevar mucho tiempo. No se va a cambiar de un día para el otro. Así que me parece que ese es uno de los puentes importantes, abrir puentes de la mano de la escucha, de la mano de la tolerancia. Quería primero coincidir con esto de que hay muchos roles acá que tenemos que entender cuál es el rol de cada uno, el rol de la justicia, el rol de los medios. Me parece que estamos viviendo en una época muy interesante en la que están cambiando totalmente las formas de comunicarnos, de comunicar y de informarnos. Y que en ese sentido no solo es necesario formarnos permanentemente nosotros los y las periodistas, sino formar a las personas que están del otro lado, ¿no? Del otro lado del papel, de las pantallas, de la radio. Me parece que es muy importante que la ciudadanía aprenda a distinguir, nociones entre libertad de expresión y opinión, por ejemplo, lo que es información y opinión, noticias verdaderas de noticias falsas, poder leer en tu página de Facebook cuándo es una fake news y cuándo no. Tenemos que tener ese ojo crítico, esa mirada crítica a la información que se nos está presentando permanentemente. Cuando habló Andrea, es algo que se dice mucho y se habla de medios de difusión. Yo preferiría hablar de medios de comunicación y se me ocurrió traerlo a colación por una definición que encontré para otra cosa de la que quería hablar, pero justo vino re bien, que es todo lo que significa el derecho a la comunicación. Voy a leer la enumeración que, por ejemplo, implica el derecho a la información, los derechos culturales, de protección, los derechos colectivos y los derechos de participación. Y todo eso implica generar sociedades más democráticas y una comunicación sí o sí, si hacer las cosas bien con una perspectiva de derechos humanos. Yo creo que cuando nosotros podemos entender qué es la comunicación, es más fácil entender también cuál es el rol de nosotros los periodistas, nosotras, que es simplemente informar, contar qué es lo que está pasando. Pero, perdón, ahora vuelvo a esta parte, porque me agregué lo que vos habías dicho de que cada vez hay más información y me parece que nosotros necesitamos cada vez más trabajar bien, saber qué hacer con toda esa información que está fluyendo permanentemente, saber que ya no existe la primicia, saber que ya no es noticia el hecho policial en sí. ¿Cómo vamos a trabajar en la editorial de mañana de la radio el hecho que pasó hoy a las 5 de la tarde y que todo el mundo ya... No, estoy inventando. Pero cuando muere la primicia, cuando muere el hecho informativo, el hecho noticioso tal como lo conocíamos, ¿qué nos queda desde a los periodistas? Más que hacer buen periodismo, ¿no? Buscar otras fuentes, aprender a buscar las fuentes, aprender a buscar la otra pata, la otra reflexión y aportar a entender qué es lo que está pasando en nuestra sociedad. Yo antes de venir volví a leer un libro de un profesor que tuve hace varios años, que tal vez Tato y Almudena tal vez lo conozcan, que es Miguel Ángel Basteñer, que fue editor del diario El País. Yo estuve estudiando con él en el año 2013 y él tiene un libro en el que hace un análisis muy interesante acerca de, justamente qué es lo que está pasando con el periodismo ahora y con las salas multimedia y con los periodistas orquesta, como me gusta decirle a mí, que tenemos que hacer todo en el lugar, sacar foto, armar el video, escribir la noticia, salir en la tele y en la radio, todo. Como si fuera todo lo mismo, ¿no? Como si la noticia tuviese el mismo formato para todo y etcétera. Y él lo que dice, yo acá lo escribí con mis palabras, es que es el momento histórico para hacer buen periodismo. Para hacer buen periodismo, ¿qué es? Información útil,
que la gente nos escuche, nos lea y sepa algo, salga sabiendo algo nuevo, que se pueda informar, que sepa tanto como por dónde circular, como qué pasó y poder entender el hecho desde múltiples perspectivas. Yo creo que el periodismo, que como decía Bastenier, se saca el traje, o sea que se despoja de todas las complicaciones, es el que necesitamos ahora. Es dejar de tanta parafernalia y volver a lo concreto, al hecho, y a nosotros poder producir bien, que en realidad cuando lo podemos hacer bien es lo más fácil, son las 5 preguntas y me parece que es lo más lindo también que tiene nuestro oficio y nuestra profesión. Yo, sin embargo, pienso que, y también lo saqué del libro, no es que yo les estoy tirando todas mis ideas, sino que me parece que los medios siguen atados a 2 tiranías bastante complicadas, que son las tiranías de la publicidad, tanto de los privados como de los públicos, que es la plata del Estado, pero que el gobierno confunde, como se piensa que el gobierno de turno se piensa que le corresponde a sí mismo, y entonces es una forma de extorsionar muchas veces, ¿no?, la publicidad, la plata, en qué tiene que salir en tu medio. Y tal vez no siempre es la censura, sino es la tiranía del clic, de, bueno, tenés que llegar a un alcance tal por mes, y entonces, ¿qué es lo que te da el alcance? El alcance te lo da el morbo. El clic la gente lo hace en el morbo. Entonces, cuando nosotros tenemos que rellenar las páginas, los canales, las radios del clic, no tenemos tiempo para pensar en cómo tratar mejor la noticia. Cuando la gente quiere hacer clic en una imagen de un muerto en la calle, nosotros ¿qué vamos a reflexionar al respecto? ¿Dónde vamos a tener ese tiempo para decir, bueno, qué voz puede hablar? ¿Qué voz diferente? ¿Qué le podemos aportar que no lo vieron en la tele, que no lo leyeron en Twitter, que no lo leyeron en Facebook? Así que, bueno, me parece, por un lado eso, no sé si alguien quiere ir agregando algo más o sigo hablando. No, está lo del clic. Es importante que entendamos cómo funcionan ahora, sobre todo los formatos de comunicación a través de Internet, las páginas web y demás. Hoy los algoritmos, los sistemas informáticos que están adentro de las computadoras que no vemos, hacen que la información que el público elige vaya ocupando lugares de preferencia. Y esto los periodistas cada vez lo manejamos menos. En alguna época, en los años 90, había un debate en las redacciones que era, hasta ese momento los títulos de los diarios eran todas cosas de noticias internacionales, políticas o económicas. O sea, podías poner a Trump en la tapa, pero nunca se te ocurriría poner, no sé, a Carlos Tevez, a un jugador de fútbol en la tapa, porque no era serio. Después de a poco empezaron a poner a Carlos Tevez, o al de esa época, la noticia de de una jirafa que nacía en el zoológico, y de a poco se fue cambiando, y se fueron ablandando los medios de comunicación. Hoy todo eso ya no lo deciden casi los periodistas. Los periodistas cargamos información, pero después somos como los consumidores de noticias los que empezamos a definir las cosas. Así como cuando ustedes eligen una serie de Netflix, al otro día te van a recomendar una serie parecida de Netflix. En los medios de comunicación esto va a pasar cada vez más. El consumo de información lo decide cada vez menos el periodismo y cada vez más los usuarios. Por eso insisto con la idea de que es importante, frente a eso que es inexorable y está pasando en todo el mundo, es inexorable tomar partido, jugar ese juego. Porque si no participamos nosotros, cada uno, con el interés que tenemos de ese circuito de información, nos vamos a quedar afuera y vamos a perder el protagonismo de lo que nos interesa cambiar.